Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Seguramente la noticia que es más importante en cuanto a las finanzas de la isla es el reporte emitido por el Fondo Monetario Internacional. A pesar que no es el relato final, sí dan muestras que la economía de Aruba está mejorando gradualmente. Después de una visita oficial a Aruba, el Fondo Monetario Internacional inscribió su declaración final por nuestro país. Aquí ellos dieron a conocer su punto de vista sobre la situación en Aruba. Según la organización monetaria, nuestra isla está sanando poco a poco de lo que se llama una recesión doble caída. Eso se trata de una recesión que fue causada por el cierre de la refinería y también por la crisis mundial. Estos dos golpes pusieron que a lo largo la deuda pública aumentara sustancialmente, esta más con el 80% del GDP en el 2014. Así, poco a poco, eliminaron el espacio fiscal. Para arreglar esta situación, las autoridades hicieron esfuerzos grandes de la forma, haciendo reformas con la meta para llegar a un superplus pequeño en el 2018. Si no se toman más medidas, la consolidación fiscal se volverá menos y la deuda pública quedará aumentando. El gobierno enfatizó que sus ajustes fiscales a término medio contienen medidas necesarias para poder lograr sus metas, aumentando la flexibilidad del mercado laboral y bajando los gastos de hacer negocio, mejorando la competitividad de Aruba y ayudando en la resistencia contra golpes externos. Según el Fondo Monetario Internacional, el enfoque de Aruba sobre la energía duradera es prometedor y tiene mucho potencial. La instancia monetaria en su reporte preliminar trajo adelante que la economía de Aruba mejorará gradualmente. Según el mandatario encargado de la parte financiera de Aruba, Ángel Bermúdez, Holanda quiere imponer sobre la isla su misma situación financiera. Durante una entrevista concedida a un medio local, indicó que Holanda quiere demostrar su punto de vista con supremacía y arrogancia sobre Aruba. Según un medio de comunicación local, reseña que el gobierno de Aruba su negociación sobre las finanzas, ahora con Holanda, como le pasó a Grecia con el resto de Europa. Esto lo indicó el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, usando palabras de supremacía y hasta arrogancia para demostrar su punto. El mandatario explicó que Grecia está confrontando una supremacía donde ellos no reciben oído de las circunstancias por las cuales están pasando para recibir una adaptación de acuerdos que fueron hechos en el pasado. Agregó el ministro, indicando que hace este ejemplo para decir la forma como Holanda trata de imponerse sobre Aruba. Pero según él, para el ministro, esto no es importante, lo que cuenta es el resultado. Esto según lo confirmó el ministro Bermúdez a Noticia Cla, que el señor se reunió con Richard Van Zoll y que en estas conversaciones tuvieron intercambios de pensamientos. El mandatario no quiso entrar en detalles del hecho que si Holanda y Aruba están hablando de forma separada y que por eso no han llegado a un acuerdo al tema de las finanzas públicas. Lo que el ministro sí admitió es que Holanda y Aruba están en discusiones sobre el instituto que supervisa las finanzas públicas. Como lo hemos resaltado en emisiones anteriores, el Cuerpo Policial de Aruba, durante todo el Carnaval número 61, contó con el aprecio, aprobación y gratitud de toda la comunidad. Ellos desplegaron un excelente trabajo durante todas las rutas y más aún en las dos paradas grandes que se registraron el fin de semana. Durante todos los eventos se pudo comprobar cómo el Cuerpo Policial, no solo ellos personalmente, sino su gran labor, es bien acogida por toda la ciudadanía. Tanto en la misma parada como a los lados del camino, la policía cuenta con un nivel de aprecio alto en nuestra comunidad. Eso quedó demostrado durante todo el Carnaval número 61, no solamente por el grado de tolerancia aplicado durante los eventos del Carnaval, sino especialmente por el trabajo arduo que ellos han desplegado un evento tras otro y por largas horas, sin suficiente descanso. Este nivel de aprecio fue visto por muchos lugares en donde los saludos que eran expresados por el público se volvían más constantes y eran ofrecidos poco a poco, tanto de bebidas como también de comer.
Trabajando por horas largas, estos policías estuvieron custodiando toda la ruta del carnaval bajo el ardiente sol. La comunidad nota que los policías buscan la seguridad y ellos aprecian esto. Los niños seguramente son grandes amigos del cuerpo policial y hasta los consideran como sus héroes. Ellos interactúan de forma espontánea con todo el grupo. El Cuerpo Policial de Aruba existe desde el año 1986 y cuenta hasta hoy en día con más o menos 600 policías trabajando incansablemente por brindarle seguridad a nuestro pueblo. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Atención que las parejas homosexuales en Colombia no podrán adoptar niños, salvo cuando el pequeño sea hijo biológico de uno de los solicitantes. Así lo decidió la Corte Constitucional en un trascendental fallo que, como era de esperarse, dejó muy contentos a algunos sectores, pero muy inconformes a otros. Luego de alrededor de 10 horas de deliberación, la Corte Constitucional decidió no darle vía libre a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Con este pronunciamiento resultó derrotada la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacios, que señalaba: restringir la adopción por parejas del mismo sexo en términos universales responde a prejuicios y estereotipos constitucionalmente inadmisibles derivados de la orientación sexual. 5 de los 9 magistrados le dieron no a la adopción, tras lo cual la Corte, a través de Twitter, anunció la decisión, la cual tiene una salvedad. Las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. El conjuez José Roberto Herrera fue clave, ya que además de desempatar la votación, pidió mantener la tesis de la adopción en caso de tratarse de un hijo biológico de uno de los integrantes de la pareja solicitante, tal como ya lo había manifestado la Corte en una sentencia anterior. Casos en los cuales el menor ya está conviviendo, primero, con su padre o madre biológicos, y segundo, que quien solicita la adopción es el compañero de del padre o de la madre biológica del menor. En el fallo, 4 magistrados se mostraron completamente partidarios de permitirle la adopción a las parejas del mismo sexo. Un nuevo caso de maltrato contra los caballos se registró en las últimas horas en Barranquilla. Un animal se desplomó en plena vía, al parecer por agotamiento físico. En plena calle de un barrio del suroccidente de Barranquilla se desplomó el caballo. Su dueño no pudo explicar las razones de su muerte. Álvarez se murió como normal, cualquier labor de barriga ya, pero ellos como son animales, ellos comen más que uno, y ellos se maman hasta 10 libres de maíz, 12 libres de maíz, 3 patos, 4 patos, y uno sé que la haya caído pesado. En el video de un aficionado se observa cuando la policía ambiental llega a atender el caso y trata de establecer qué le habría causado la muerte al equino. El propietario estaba inscrito en el programa BTA, que es el programa de sustitución que tiene la alcaldía para vehículos de tracción animal. Entonces ya se les informó a ellos para que ellos revisen el tema. Las autoridades en Barranquilla aseguran que trabajan en controles para evitar el maltrato de estos animales. Hemos incautado en lo que va corrido del programa 15 animales, los cuales estaban siendo maltratados, y estos animales fueron puestos a disposición del programa y los cuales se ponen a disposición para que sean adoptados. Desde finales del año pasado, más de 120 animales entre burros, mulas y caballos han sido sustituidos para evitar que sufran maltrato en actividades comerciales. Ayer cumplió un año tras las rejas el líder opositor venezolano Leopoldo López. Familiares, amigos y seguidores del político se congregaron en el lugar donde López se entregó a las autoridades para pedir su libertad. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, nos tiene los detalles. Hola, buenas tardes, Margarita. Justamente aquí donde está el monumento a José Martí se entregó Leopoldo López a la justicia venezolana hace justamente un año. Hoy sus familiares, amigos y compañeros del Partido Político Voluntad Popular y de otras organizaciones le rinden un homenaje y exigen su libertad. 12 meses tras las rejas de la cárcel militar de Ramo Verde cumple hoy Leopoldo López. Son días que no se olvidan, dice Salvatore Luchense, exdirector policial del Estado Carabobo, quien compartió celda con el líder opositor y recientemente fue liberado. Yo viví 13 requisas con Leopoldo y con Daniel. O sea, era una tortura psicológica y física también, porque una vez nos golpearon. El padre de López está convencido de que su hijo hace lo correcto. El vacío que deja el hijo al no estar en mi casa es algo que lógicamente me llena de mucha tristeza y hay días donde pues alguna lágrima suelta.
El acto en homenaje a López fue breve y no contó con la multitud que hace un año lo acompañó en este lugar, donde Lilian Tintori hizo una promesa. 100 presos políticos, incluyendo los policías del 11 de abril. 100 presos políticos que tenemos la responsabilidad de liberar, y los vamos a liberar a todos. A Leopoldo López le imputan 4 delitos y aunque el juicio es privado, el diario El Nacional logró grabar parte de la audiencia el pasado 22 de enero. Yo obviamente soy un preso de Maduro, soy un preso del régimen, soy un preso del sistema, soy un preso del modelo. Y justamente hoy, cuando cumple un año en prisión, Leopoldo López fue trasladado al Palacio de Justicia, donde continuará su audiencia de juicio. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.